Ya a las 21:14, el tercer tramo para esta edición de La Perra Vida en los 580. Y vamos a hablar de transporte, que por supuesto a estas horas vuelve a ser un motivo de preocupación para los usuarios que saben que lo inevitable va a llegar: el ajuste por la vía de la tarifa ante la quita de los subsidios producida en el orden nacional. Ya está afectando esto lo hemos comentado en estos días, al transporte interurbano, que ha quitado frecuencias, ha quitado ómnibus de servicio a los efectos de reducir sus costos. Está en línea nuestro colega de La Voz del Interior, Diego Marconetti. ¿Cómo estás, Diego? Buenas noches. Hola, Ricardo, buenas noches. Bueno, está planteado el tema, ¿no? Difícil cuadro, y además, ¿cómo se hace para que esto, el ciudadano de a pie, que es el que paga el boleto, entienda lo que está en juego y, sobre todo, para que le queden claro qué es lo que paga cuando paga, ¿no? Parte difícil esta. Y esto hay que hacer un poco de historia, Ricardo, y remontarse al 2002, que fue cuando en el gobierno de Eduardo Duhalde se empiezan a aplicar estos subsidios de manera desprolija a los sistemas de transporte, o sea, a los urbanos y a los interurbanos. En esa época se empiezan a aplicar, que después, bueno, se fueron potenciando en la época de Néstor Kirchner y terminaron siendo un negocio para muchos. No te olvides que quien manejó los subsidios en la época de Kirchner era el hoy preso y multicondenado Ricardo Jaime. Ese no es un dato menor, porque él era el que manejaba y quien bajaba los subsidios y los iba repartiendo. No obstante, se recibió en todo este tiempo un dineral, fue muchísimo dinero, que es hoy incalculable para tener un número relativo de cuánta plata se invirtió en transporte para distritos como Córdoba, por ejemplo, que no mejoró en casi nada. Si uno compara la flota de buses que hay hoy en la ciudad de Córdoba, es prácticamente la misma que había en 1998, y la población se ha aumentado bastante y el parque automotor se ha triplicado. O sea, el servicio no mejoró, queda claro, y tampoco tenemos datos fehacientes de cómo se gastó el dinero, esa bola de dinero de los subsidios. A ver, los subsidios son tres, para que entienda la gente, que es el Sistau, que es el que se reparte en base a un fondo fiduciario que se crea con una parte de un impuesto de gasoil. Después está el CCP, que son los complementos jurisdiccionales provinciales, una cosa así, que es lo que se implementó. ¿Te acordás? Cada vez que se aumentaba el sueldo del UTA, lograba un aumento de sueldo, lo cubría la nación. Bueno, eso fue engrosando este CCP, que se llama, y después está el gasoil subsidiado. Hoy, por ejemplo, las empresas pagan un gasoil a 10,50, más allá del precio de surtidor, claro. De surtidor. O sea, hay una diferencia de 20 mangos por litro de gasoil. Ese esquema de transporte es el que se corta a partir del 1 de enero. El 1 de enero no va a haber más. ¿Cómo se iba complementando? Y bueno, se incrementaron los controles desde 2012 a la fecha, cuando entra Randazzo al Ministerio del Interior, el Ministerio del Interior toma transporte, cuando después de la tragedia de Once y todo lo que termina pasando en Buenos Aires en la gestión kirchnerista, Randazzo se encuentra eso y trata de decir, bueno, a ver, vamos a tratar de ordenar un poco, porque si no vamos a ir todos presos. Y ordenó un poco y se empezaron a publicar en la página de la CNRT y en la página de transporte cómo se iban repartiendo esos subsidios. Pero no se aprovecharon inteligentemente para plantear cuestiones. Vamos al caso de Córdoba. Córdoba sigue teniendo el mismo esquema de transporte, tanto urbano como interurbano, estamos hablando del área metropolitana, del año 85. Cambiaron los nombres, cambiaron las letras por números, los números por letras, y volvieron a ser números, pero el esquema que sigue teniendo la ciudad de Córdoba es el mismo del 85 que diseñó el intendente Ramón Bautista Mestre, y que se sigue superponiendo con las líneas de interurbano
que están, que son los que llevan gente a Mendiola, claro, pese a las recomendaciones de los expertos en la materia que desde hace décadas vienen diciendo que hay que integrar los sistemas. Pero por supuesto, y aparte está planteado, Ricardo, en la Carta Orgánica del 94, la creación de una autoridad metropolitana está planteada en la Carta Orgánica que sancionó Rubén Américo Martí. Que no lo hayan querido hacer por cuestiones de mezquindad política y de la necesidad de sentarse en una mesa y ponerlo a discutir, y que los subsidios hayan tapado una situación que era a las vistas, y lo venimos advirtiendo, lo que trabajamos el tema, de decir, bueno, hay que pensar a pensar estas situaciones, pese a todo eso, no lo han querido hacer ni las autoridades provinciales ni las municipales, porque lo que se maneja allí es dinero. Sí, y es mucho dinero, muchísimo. Pero muchísimo, y son concesiones a privados, es cobro de boleto por adelantado a través de los sistemas prepagos. Y bueno, ¿y quién renuncia a esas cajas? Claro, por supuesto. Y hoy nos vamos a encontrar desnudos. Nos vamos a encontrar de rompe y rasca. Van a cortar subsidios, que son, en la provincia de Córdoba, son cerca de 5.000 millones de pesos anuales, proyectados a este año. En la ciudad de Córdoba son prácticamente un 40% de eso, que no lo vamos a tener. Si uno lo calcula, lo traslada para saber qué impacto tendría en la ciudad, si la ciudad se tendría que hacer cargo de eso, es cerca del 7% del presupuesto municipal. El 7% del presupuesto que gasta toda la ciudad se tendría que dedicar a transporte si la ciudad se quisiera hacer cargo de los subsidios. Y tenemos todavía el mismo esquema del 85, cambiando, o sea, un poco maquillado, y con los sistemas interurbanos superponiéndose y compitiendo por las mismas vías. 20 o 30 años tirado a la basura de no haber planificado, de no tener sistemas alternativos, de no tener un tren. Vos vivís, Ricardo, en Sierras Chicas. ¿Qué hicieron con las vías ahí? Bueno, ¿sabés qué se hizo con las vías? Las vías terminaron debajo de una ruta. Exactamente. Las pavimentaron. Exactamente. Pero digo, ya está, esa discusión ya no se puede patear más. ¿Qué va a pasar con los costos del boleto? Y alguien lo va a tener que pagar. O lo pagan los usuarios, o lo paga el Estado y lo pagamos todo. Ahora, acá llegamos al punto de siempre. Nadie conoce los verdaderos costos del transporte interurbano ni del transporte urbano de pasajeros. O sea, nadie ha sabido nunca cómo es que se resuelve la tarifa, cómo se llega al número de la tarifa. Son fórmulas algebraicas que ni Stephen Hawking las puede responder fácilmente. Claro. Son fórmulas matemáticas, es toda una fórmula matemática que termina determinando un precio y que encima después se discute, porque ni siquiera eso es absoluto. Sí, porque da un resultado que puede ser un poquito más, un poquito menos, según el momento político en el que se esté. Con empresarios que vienen diciendo desde hace décadas que ellos no ganan plata con el transporte. Claro, pero hay veces que hablan y te parte el corazón. A mí hay veces que hablo con algunos de ellos y me da ganas de invitarlo a tomar un café porque parece que no llegarán a fin de mes. Pero y tenemos, a ver, y en Córdoba tenemos un pulpo que va creciendo, que es ERSA, sí, que se ha quedado con gran parte del interurbano y maneja cerca del 70% del transporte urbano. En esto trato de dejar de lado Coniferel. Coniferel es una empresa que me parece que es muy dentro de lo que es el esquema, es bastante serio, sus empleados son bastante serios, es una empresa cordobesa que han sobrellevado todas las crisis desde los 70 hasta acá. Me acuerdo que estaban en el viejo 126 que iba de Altamira al centro almacenero, así que por eso me acuerdo que todavía se circulaba acá por los 80, pero y ha seguido prestando servicio. Pero el resto ha sido totalmente absorbido por ERSA, que es este grupo correntino que en Corriente maneja todo y que en el país es un pulpo. Sí, sí. Y aparte, se da esta circunstancia. Vos te parás, por ejemplo, en Avenida Colón. Y me pongo insistente con esto porque me parece que esto es lo que hay que discutir. Vos te parás en Avenida Colón, ves pasar un colectivo de La Calera, ves pasar un colectivo de ERSA, ves pasar un colectivo de Fonobús y ves pasar el 70. Y todos utilizan la misma vía, algunos más vacío, otro menos vacío, uno te cobra una tarifa, el otro te cobra otra. Digo, ¿por qué no es tan difícil estructurar todo para que todo eso se resume y se sintetice en un solo sistema?
Vos sabés, me recordaste con lo de la tarifa, ¿no? Esas cosas increíbles que tenemos acá que no hay manera de explicarlas. Si vos abordás un colectivo de Intercórdoba, vas a pagar hasta Mendiolaza 40 pesos. Exactamente. Si abordás el Sarmiento, que es prácticamente el mismo recorrido, pagas 39. Alguien que lo explique. Otro dato, la línea creo que es la 14 de Coniferal, llega hasta Saldán, porque cruza ahí un barrio que jurisdiccionalmente es de Saldán, y te sale 17,30. Ahora, si haces el mismo recorrido en un interurbano, te sale 30 pesos. Claro. Sí, Por eso tiene muchas cosas absurdas. Y tenés, encima hay dos sindicatos diferentes, porque tenés a OITA en el interurbano y UTA en el urbano. Claro. Tenés, bueno, las empresas ahora son las mismas, tenés autoridades diferentes, porque el transporte de la ciudad lo maneja la municipalidad, el de la provincia lo maneja la provincia, y el interurbano transporte de la provincia. Entonces tenés ahí una maraña que durante todos estos años ha quedado debajo de los subsidios. Bueno, no importa si va medio vacío el bondi, lo garpamos con subsidio. No importa si acá se superpone y no queda en espacio, lo garpamos con subsidio. Insisto, el dato, Ricardo, de que hoy tenemos la misma flota, y esto es estadístico y está publicado. Unos 800 colectivos había en 1998. 20 años después tenemos la misma flota. Increíble, cuando los vehículos han pasado de 300.000 en la calle a casi 800.000. Y otra cosa, Diego, ¿no? Que la Secretaría de Transportes Municipal y la Dirección de Transporte Municipal y la Secretaría de Transporte Provincial, al final, terminan siendo ni más ni menos que escribanías de las empresas de transportes. Bueno, a ver, un caso que fue paradigmático, y no solamente con las empresas de transporte. ¿Vos te acordás la rediscusión de lo que fue el contrato con Redbus? Ajá, sí, sí. Bueno, cuando se rediscute ese contrato, el que era gerente de Redbus renuncia a Redbus, es nombrado director de transporte de la Municipalidad de Córdoba, negocia el contrato con Redbus, logra que se firme, renuncia a la dirección de transporte de la Municipalidad de Córdoba y vuelve a ser gerente de Redbus. Buenísimo. Y era cuñado... Una solución argentina para los problemas argentinos, es eso. Claro, y era cuñado de Juan Sau. Ajá. Que fue esta persona que todavía se intenta saber si fue asesinado, se suicidó, que era de la financiera CBI. Por donde pasaban dineros del transporte justamente, ¿no? Exactamente. No, brutal, brutal. Y el escenario de estos días, ¿no? Porque a lo largo de los últimos días se ha comenzado a reducir las frecuencias del transporte interurbano, ¿no? Y lo interesante de esto es que esto lo hemos visto antes. O sea, de pronto hay un tándem funcionando que es AOITA por un lado, la Secretaría de Transportes de la provincia por el otro, y los transportistas que buscan crear, por supuesto, un clima que termine por explicar y por justificar un incremento de la tarifa a partir del cual todo volverá a la normalidad, ¿no? Sí, en este momento no es menor que se está discutiendo la paritaria de AOITA, ¿eh? Claro, claro. Es un dato menor en este Los momento. muchachos están esperando, o sea, esto tiene evidentemente un punto nodal, es en cuanto aparezca el incremento tarifario, tenemos garantizado la salida de la paritaria, ¿no? El incremento tarifario de este momento, porque a partir de enero se van a tener que poner a discutir, y hasta ahora, esto es información extraoficial, pero lo que se habla es que la tarifa del interurbano prácticamente se va a liberar. O sea, va a estar, la provincia no va a dirigir subsidios ahí, con lo cual tenés que estar hablando de una tarifa que cueste prácticamente el doble de lo que cuesta hoy. Con lo cual, ojo, si ese es el escenario, el corte de boletos de interurbano se va a reducir notablemente. Exactamente, y si se reduce, ¿qué va a pasar? ¿Van a haber menos frecuencias? Claro, sin duda. Sin duda. Ahora, digamos, al mismo tiempo, digo, hay una cuestión política por medio. El año que viene es un año electoral. Me parece que esto también es un tema a considerar, ¿no? Sí, eso, pero vos fíjate que el interurbano, inclusive, tiene menos impacto que lo que son los servicios urbanos, o el servicio urbano de Córdoba. Es como que el interurbano tiene un costo político menor que el urbano. Si vos te fijas, Mestre ha decidido no aumentar la tarifa hasta por lo menos fin de año. Yo te diría que va a estar aumentando noviembre, diciembre, justamente
para tratar de evitarse ahora un golpe político y después cuando él se lance a gobernador, hacerlo con una tarifa aumentada. Y por eso ha empezado a subsidiar la municipalidad, lo publicamos hoy en La Voz, que claro, le empezó a girar plata a las empresas privadas. Tiene mayor impacto el transporte urbano al intendente que el interurbano al gobernador. Eso por cantidad de usuarios, por el servicio que, bueno, si falta por ahí se presta o de otra forma, o se lleva, no sé, usas el auto, pero tiene menos impacto político la tarifa de los interurbanos que la de los urbanos. Y eso te lo reconoce, no es lo que te reclaman muchas veces los funcionarios municipales, te dicen, ustedes a la provincia no le dicen nada, o no le pegan cuando aumenta el interurbano. Efectivamente, no tiene el impacto que tiene un aumento del urbano. ¿Cuántas notas viste? Y esto también me da autocrítica, de escándalos porque haya aumentado un 30 o un 40% el interurbano. No, rara vez, es cierto, Entonces, es cierto. Viste que no tiene el mismo peso político. Ahora, fíjate vos que hubo muy poca evolución del transporte interurbano, pero los que recordamos la escenografía de unos 20 años atrás, 25 años atrás, donde, por ejemplo, a Sierras Chicas iba, ¿te acordás? La fallida línea La Quebrada, ¿no? Sí. Bueno, vos te imaginas que si ahora se llega a ser muy oneroso la tarifa, la nueva tarifa, vamos a retroceder en materia de prestaciones y vamos a volver a como éramos un montón de años atrás. Pero aparte, con un agravante mayor, Ricardo, vos tenés que todas esas ciudades, la ciudad de Córdoba en los últimos 20 años ha tenido un crecimiento bastante bajo en lo que ha sido cantidad de población. Las ciudades como Mendiola, Río Ceballos, Villa Allende, Salchiphuedes han duplicado, triplicado y hasta cuadruplicado la cantidad de habitantes. Sí, por cierto, sí. Y es toda gente que se iba, es mucha gente que usan, son ciudades que se han convertido en ciudades dormitorio, digamos, que transcurren su vida laboral en la ciudad de Córdoba y retornan a sus lugares de vida para dormir y a pasar el fin de semana, donde han comprado su casa, su terreno, porque era más barato, por lo que sea, buscando tranquilidad. Esa situación hoy no la podés desconocer. A esa gente le tenés que dar una alternativa de transporte. Por eso te decía que es una oportunidad para replantearse todo el esquema de nuevo. Si vos llevas a solamente tarifa y que se baje y se quiebre, va a tener un conflicto, porque la escena no es la misma que hace 25 años, donde en Mendiola, ¿cuánta gente vivía? 2.000 personas, 3.000. 2.500 hace en el año 93. 25.000, 30.000 personas. Claro, ese es el tema. Justamente. Entonces, ahora, vos imaginate siquiera por un segundo si los mismos que no atendieron al problema a lo largo de los últimos años se van a ocupar ahora de ese problema. Es que les va a estallar son conscientes, y me consta que lo están pensando, inclusive es una preocupación que le llega al gobernador. Lo que pasa es que por ahí no tiene la dimensión de lo que puede suceder. Vos tomá en cuenta qué pasaría en la E53 o en la Avenida La Voz del Interior si 5 colectivos o 6 colectivos de interurbano dejaran de pasar y todo eso se transformara en auto. Bueno, ahí está, porque te están condenando al uso del auto con lo que ello implica, ¿no? Exactamente, y colapsa de nuevo una autovía que le amplía hasta un 33% la capacidad hace 5 o 6 años. Sí, sí. Entonces, sí, de hecho, te digo, cualquiera que venga desde el norte, desde Sierras Chicas, en una hora pico, digamos, entre 8 y 9 de la mañana, últimamente, se encuentra con que es imposible pasar ese tapón que está entre el CPC Argüello y el nudo vial. Claro, se hace un cuello de botella. Se hace un cuello de botella porque empieza a ver semáforos, digamos, algo que para atrás no hay. Y a lo mismo a la vuelta, a las 6 de la tarde, esa zona es intransitable, pero eso vos lo tenés que llevar a todas las vías de la ciudad, porque también hoy, por ejemplo, se están habilitando muchos loteos en la zona de Altagracia. Sí. Entonces ya tenés una saturación importante en la autovía de Altagracia y en el ingreso por Armada Argentina llega a la altura del CPC de Villa Libertador. Tenés situaciones similares
en la zona de Montecristo, que también eran ciudades que no habían tenido una explosión demográfica muy grande, pero que sí lo han empezado a tener ahora porque justamente ya la zona de Sierras Chicas está bastante saturada y se te van yendo, digamos, la demanda se va dirigiendo hacia otros lados. Es un problema muy grave y si no se toman carga en el asunto, por eso si esto no se planifica desde un punto de vista urbanístico y de la movilidad, estás corriendo el riesgo de dejar una ciudad y un área metropolitana inmovilizada. Y que las imágenes esas que uno veía de Bogotá, de Medellín, de Sao Paulo, se empiezan a ser más reiterativas en la ciudad de Córdoba, y que el cuento de Cortázar, Autopista del Sur, termina siendo una crónica de la realidad. Maravilloso cuento, siempre digno de ser citado. Diego Marconetti, un gustazo haberte escuchado, che. Un abrazo y hasta la próxima. Hasta la próxima, Ricardo. Buenas noches.